Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 18 de enero, miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura de la Carta a los Hebreos, leemos el capítulo 7, versículos 1 al 3 y 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra de Dios. Ya hemos visto cómo la carta a los Hebreos quiere mostrar a Jesucristo como ese sumo sacerdote y cómo lo quiere comparar con esa figura de la antigua alianza que es el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Es importante esto porque efectivamente esa imagen de Melquisedec aparece antes de que sea formada verdaderamente la ley judía. Y la ley judía va a incluir el sacerdocio. Esto va a ocurrir solo después de la liberación del pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Estamos en cambio en la época de Abraham. Es importante tener esto claro porque Abraham es el inicio de ese pueblo judío. Ese pueblo judío que muchísimos años después va a ser constituido como ese pueblo de Dios y se le va a dar la ley en la cual se incluye el culto divino. Y sin embargo, se muestra ya en épocas de Abraham a este Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Por tanto, es un personaje extraño que aparece en la época de Abraham. Y como señala la carta a los Hebreos, este personaje tiene varias características que lo único que hacen es justamente ser la imagen del verdadero sacerdote, del verdadero supremo sacerdote que es Jesucristo. ¿Qué nos recuerda la carta a los Hebreos? Que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. ¿Cuál es la primera misión que cumple efectivamente este Melquisedec? Bendecir a Abraham. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. De ahí va a surgir efectivamente después ese diezmo que el israelita va a tener que entregar efectivamente para mostrar su amor al Señor. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y lógicamente entonces
ese nombre ya se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Ya vemos en el libro del profeta Isaías cómo se anuncia a ese mensajero que va a instaurar la justicia, ese siervo de Yahvé que va a instaurar la justicia de un modo como no tiene parangón, porque no lo va a hacer a través de la violencia ni de la guerra. Y el título Rey de Salem significa Rey de Paz. Entonces se unen estas dos ideas, justicia y paz. Y lógicamente lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos es, estos son títulos que se aplican al sacerdocio eterno de Jesucristo, sacerdote de justicia y de paz, que verdaderamente establece la justicia entre Dios y los hombres, habiendo pagado el precio por nuestro rescate, para ofrecer esa condición de paz, es decir, de tener mi conciencia, la conciencia del hombre, en paz con Dios. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Efectivamente, cuando leemos la Escritura no sabemos de dónde efectivamente sale este Melquisedec. Tampoco se encuentra el principio y el fin de su vida. Y entonces nos dice con claridad, es la figura del Hijo de Dios. Y como Él permanece sacerdote para siempre, al no tener padre ni madre, al no tener principio ni fin, que es lo que se nos va a decir en el libro del Apocalipsis, que Jesucristo es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. No puede tener padres, pero Jesucristo tiene padres. Claro, por supuesto, la humanidad de Jesucristo ha sido constituida teniendo una madre y teniendo además un padre. Pero en cuanto a Dios, no tiene un principio, no tiene un fin, porque es de la misma naturaleza divina. Como Melquisedec, entonces nos explica la carta a los Hebreos, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida. Y eso es lo importante, el sacerdocio de que Jesucristo no es constituido según la ley, sino su propio ser. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Jesucristo es sacerdote por mérito propio, es decir, solo por él, o todavía un poco más profundo, Jesucristo es en su esencia el sacerdote verdadero, el verdadero mediador entre Dios y los hombres, en su vida indestructible, y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví, no, sino por su propia vida, por su propia existencia, por su propia naturaleza, por su propia esencia. Y esto lo atestigua la palabra de Dios cuando dice, tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Por eso es que la participación en el sacerdocio de Cristo se va a dar de la misma manera. ¿Cómo participamos del sacerdocio de Cristo? A través de dos sacramentos. A través del sacramento del bautismo, todos los cristianos nos conformamos con Cristo sacerdote. Por eso podemos ofrecer nuestra vida, nuestras obras al Señor. Por eso participamos efectivamente en ese ofertorio, en ese ofrecimiento a Dios de nuestras acciones, de nuestra vida. Nos unimos, cada uno de nosotros, al sacrificio de Cristo en la cruz. Y el otro sacramento, el sacramento del orden sacerdotal, que constituye a ciertos varones, hombres, como sacerdotes de la nueva alianza. ¿Cuál de estos dos sacramentos se destruye? Ninguno. Uno es bautizado para siempre y el que es ordenado sacerdote es para siempre. No es un cargo, no es un momento. Por eso yo, aunque quisiera y pudiera vivir una vida contraria completamente a Dios, seguiré siendo hijo de Dios porque he sido bautizado.
Y aunque yo me vuelva loco y deje el sacerdocio y haga cualquier locura en esta vida, seguiré siendo sacerdote para siempre. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió, y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Ya el día de ayer habíamos visto cómo inicia esta polémica cuando los discípulos del Señor comienzan a arrancar espigas en sábado. Y los fariseos le reclaman al Señor: ¿cómo es posible que tus discípulos hagan lo que está prohibido hacer en sábado? Y el Señor les explicó con las escrituras que David había hecho algo semejante. ¿Para qué? Para explicar en el fondo algo sumamente básico. La fe no puede ser irracional. La fe no puede ser irracional. Y por eso vamos a ver la actitud que tiene el Señor ahora. Porque justamente lo que no entiende, lo que le enerva, es que no se den cuenta de un principio tan básico. Jesús entra en la sinagoga. Es sábado. Ya decíamos al inicio de la lectura del Evangelio de San Marcos cómo vamos a ver constantemente esto, cómo el Señor el día sábado entra en la sinagoga para enseñar. Entra en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía tullida una mano, es decir, que no la puede mover, que no puede realizar ninguna actividad con su mano. No sabemos qué grado de parálisis, de tullimiento tenía, pero era algo visible para todos. Y los fariseos estaban espiando. No tienen una buena actitud. ¿Por qué? Porque aquel que está espiando ya está esperando que el otro haga algo malo. Ya estoy esperando, ya estoy a la expectativa. Por tanto, toda mi expectativa es que el otro haga el mal que yo espero que haga. Y entonces, claro, esa actitud siempre será una actitud mala, porque ya la persona predispuesta a ver la maldad en el otro hará que cualquier cosa que haga ya lo interprete como maldad. Por eso es un estado del alma pésimo. Es un estado del alma que verdaderamente es deplorable porque no me permite observar la realidad. Espiar no me permite observar la realidad. Espiar es una actitud que ya me predispone a ver lo que yo quiero ver, aunque no suceda. Y es un problema psicológico muy profundo. Estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Es decir, sabe lo que están haciendo los fariseos. Ya han planteado el tema. ¿Por qué? Porque en sábado no se puede arrancar espigas, en sábado no se puede dar tantos pasos, en sábado no se puede hacer no sé qué, en sábado no se... Y la pregunta es, ¿por qué? Porque está prohibido. No, esa no puede ser la respuesta. No puede ser la respuesta, porque es una respuesta irracional. Porque está prohibido. ¿Pero por qué está prohibido? Yo tengo que poder contestar, ¿por qué no puedo hacer esto?
¿Por qué debo hacer esto? Si no tengo respuesta, entonces voy a vivir una fe irracional. Y eso es contrario completamente a la fe cristiana. Y entonces les pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Una pregunta sencillísima, facilísima. Se responde de modo inmediato, el bien. ¿Qué puedo hacer siempre? El bien. El bien lo puedo hacer siempre. Habrá ocasiones en que efectivamente tenga que elegir entre bienes y entonces tenga que escoger un bien u otro bien. Esa es una de las condiciones más normales de nuestra vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo comer o puedo dormir? Las dos cosas son buenas. ¿Y cuál debe ir primero? Bueno, dependerá. Entre dos bienes escojo, entre tres bienes escojo y escogeré cuál tiene primacía en este momento. Pero la pregunta de si debo hacer el bien o debo hacer el mal, no, debo hacer el bien, punto. Por eso la ética cristiana se sostiene así. Haz el bien, evita el mal. Punto. No es necesaria más vueltas que darles a la cabeza. Ahora tendremos que descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo y tenerlo claramente establecido. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Respuesta inmediata, salvarlo. No puede haber una ley que me prohíba salvar a un hombre para cumplir un precepto delante de Dios. No, es que yo no puedo salvar a este hombre que le acaban de clavar un cuchillo porque yo tengo que ir a misa. Y entonces no puedo. No, pues primero tendré que salvar a ese hombre. No hay ninguna duda al respecto. Fíjate que así de elemental es la cuestión, así de elemental es el problema. Y sin embargo, uno no encuentra la claridad para responder en los fariseos. Ellos se quedaron callados. Y por eso nos dice el Evangelio de una manera tan enfática que Jesús los miró con ira y tristeza. Las dos cosas, ira y tristeza. Ira. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que no puedan contestar una pregunta tan básica? Hoy en día vivimos en una sociedad que no puede contestar preguntas básicas. Que uno pregunta qué es lo bueno y lo malo y no, eso es imposible de definir. Oye, preguntamos qué es un hombre, qué es una mujer, y la sociedad no puede contestarlo. No, porque depende un hombre, una mujer. Una definición muy básica. No podemos definir. Ahí donde no se puede contestar cuestiones básicas, ya vemos lo que hay. Hay una ideología detrás. Los fariseos que tienen una ideología están mentalizados de acuerdo a esa ideología y por eso no van a dar una respuesta a una pregunta tan sencilla. Preguntémonos, oye, cuando una mujer queda embarazada, ¿eso es una vida humana o no? No se puede contestar. ¿Cómo que no se puede contestar? ¿Cómo no vamos a poder contestar una pregunta tan básica? No, pero es que los problemas y que no sé qué. Sí, un momento. Todos los problemas los podremos analizar después, pero primero necesitaremos dar una respuesta básica que no puede depender de la opinión de cada uno. Pero no, en nuestra sociedad no podemos hacer esto. Vemos una situación exactamente igual en los fariseos, ideologizados. Y no pueden contestar, ¿hay que hacer el bien o el mal? No sé. ¿Hay que salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? No sé. Eso produce la ira en Jesús y a la vez la tristeza. ¿La tristeza de qué? De ver cómo no usan su capacidad racional,
Cómo el hombre renuncia a pensar de una manera simple y recta. Y entonces le dijo al que tenía tullida la mano, extiende tu mano. Y fíjate cuál es la actitud. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes. Los fariseos odiaban a los del partido de Herodes. Pero no importa juntarme con aquel que odio con tal de estar en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque no puedo resistir a la simpleza de la verdad. Y entonces será mejor juntarme con aquel que odio antes que darle la razón a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.